Buenas tardes, mis queridos hermanos, queridos, aquí estamos de nuevo preparados, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy es viernes 8 de marzo y como algunos un viernes y un viernes no, vamos cambiando la hora y hoy nos toca a las 6 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Éxodo, hoy comenzamos el capítulo 31, así que bueno, ya nos quedan 9 capítulos para terminar este libro, que nos está ocupando bastante tiempo. Llevamos más de 100 estudios en el libro de Éxodo. Y si Dios quiere, después seguimos. Números, bueno, Levítico, Números, Deuteronomio, seguiremos avanzando. Así por lo menos el objetivo es estudiar el Pentateuco de esta forma sistemática, casi que versículo por versículo. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y nos ponemos a ver qué es lo que nos enseña el Señor en este capítulo 31 del libro de Éxodo. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos porque nos das una nueva oportunidad de reunirnos y gracias porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, así que tú estás haciendo una obra y la reconocemos. Y por ese motivo nos reunimos, Señor, alrededor de tu palabra, hermanos de diferentes lugares del mundo, algunos en directo, otros en diferido, pero ahí buscamos, Señor, el escuchar tu voz. Por eso te pedimos tu dirección. Que todo lo que podamos hablar y decir en este tiempo venga de ti, Señor, sea para edificar tu iglesia, para hablarnos a cada uno y cambiar lo que deba ser cambiado, para alentar a los que están desanimados. Tú sigue haciendo tu obra en medio de nosotros. Queremos ser tu iglesia fiel de este último tiempo. Y para ello sabemos que nos tenemos que llenar de tu palabra y obedecerla. Gracias por todos mis hermanos que me bendicen mostrando ese hambre por tu palabra, su testimonio. Y nos ponemos en tus manos, yo te pido una bendición para ellos y dispuesto, Señor, a escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bienvenidos a todos los que os estáis conectando al directo. Al ser un horario más temprano hay hermanos que lo ven después, más tarde, en diferido. Así que en cualquier caso os mando un abrazo a todos. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 31, como hemos dicho. Y vamos a ir viendo este párrafo. Vamos a leer primero los 6 versículos del encabezado. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he mandado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Bien, se nos habla de dos personas a las que Dios les ha dado unos dones únicos, especiales, para que puedan ejercer haciendo unos trabajos que tienen que ver con el tabernáculo y con el ministerio. Entonces es muy interesante esta enseñanza porque nos muestra que cuando Dios trata con nosotros no solo lo hace en esa esfera espiritual invisible, las cosas que no se ven, sino que la obra de Dios se ve en nosotros. Dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. O sea, Dios escogió a Moisés, por ejemplo, a Abraham. Nosotros siempre nos fijamos en estos personajes por lo que hicieron, el papel que desempeñaron. Fue primordial, fue crucial. Abraham fue el comienzo de la nación hebrea. Moisés, el gran líder, el caudillo que libera a Israel de Egipto y lo conduce por 40 años por el desierto del Sinaí. Y así podemos ver estos personajes, David el rey, y bueno, cada uno de estos llamados que Dios hizo a algunos hombres y mujeres de una forma especial. Pero después hay entre líneas
tenemos otros personajes. ¿Quién conoce a Bezaleel? Si esto te sale ahí en una pregunta de concurso bíblico y te preguntan ahí, ¿quién fue Bezaleel? La gran mayoría, algunos sí que saben, pero la gran mayoría se quedan ahí pensando, ¿Bezaleel? ¿Quién fue ese? Bueno, pues fue alguien y sabemos poco de él. Pero fíjate lo que sabemos, que Dios lo llamó por su nombre. Dios tuvo un llamado especial para Bezaleel. Quizás no condujo a una multitud, a un gran pueblo, a toda la nación de Israel, atravesando el Mar Rojo para escapar del ejército de Faraón. Quizás no lo vemos como un personaje como Josué, entrando a conquistar la tierra, pero fue llamado por Dios. Quiero decir, Dios nos llama a cada uno con un propósito especial. Y en la obra de Dios no hay llamados grandes y llamados pequeños. No hay obras grandes y obras pequeñas. Todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, todo es importante, todo. Cada uno tiene que ocupar el lugar allí donde Dios le puso. Y si tú estás donde Dios te puso, afortunado de ti, dichoso de ti, porque estás haciendo una gran labor. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del cuerpo de Cristo, se menciona que en un cuerpo hay muchos miembros. Y hay miembros muy vistosos, miembros que están ahí siempre a la vista, pero hay otros miembros que parece que están más escondidos, que tienen menos importancia, pero dice allí se les trata con más decoro. O sea, queriendo decir que en el cuerpo no hay miembros que no sean importantes, todos los miembros importan, todos desempeñan una función y cada función que desempeña un miembro bendice a los demás, todo tiene que ver unos con otros. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Aunque Dios tiene esos llamados así que todos reconocemos, Moisés y Aarón aquí también escogió, pero también Él escogió a aquellos personajes que tenían que hacer algo especial en su obra. En este caso, artesanos que estuviesen a su servicio. Y fíjate, no es cualquier cosa, porque tú dices, yo entiendo que si Dios llama a Moisés, el más grande profeta, el líder, como hemos dicho, entiendo que Dios le da el Espíritu Santo, tiene que hablarle al pueblo, tiene que tener la sabiduría para conducirle. Pero ¿qué dice aquí de estos dos artesanos? Primero de Bezaleel, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Alguno podría pensar, yo pensaba que llenarse del Espíritu Santo era para otras cosas, hablar en lenguas, hacer milagros, cosas sorprendentes, vistosas. Mira, lo de la llenura del Espíritu Santo deja ideas muy distorsionadas de la realidad. Estar lleno del Espíritu Santo es, entre otras cosas, capacitarte para la función a la que Dios te ha llamado. Dios daba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no a todo el pueblo, no a todos los creyentes, sino a aquellos, solamente a aquellos que tenían que desarrollar algún ministerio específico. Por ejemplo, a los reyes, los primeros reyes Dios les dio el Espíritu Santo, a los profetas Dios les daba el Espíritu Santo, a personajes así clave. Pero entre medio de esas personas, de pronto pasan estos inadvertidos, como Bezaleel y a Joliab. ¿Quiénes eran estos? Artesanos. Pero Dios les daba el Espíritu Santo para capacitarlos, para desarrollar la obra que ellos tenían que hacer. Así que de una forma sobrenatural, Él habilitó a Bezaleel para hacer el trabajo que tenía que realizar en el tabernáculo. Dios miró este trabajo desde la perspectiva espiritual y por lo tanto tenía que hacerse con el poder del Espíritu Santo. De la misma manera que Dios le dio el Espíritu Santo a Moisés para dirigir al pueblo, para escribir su palabra, Dios le dio el Espíritu Santo a un artesano para que lo que él tenía que hacer en el tabernáculo se hiciese de una forma santa y espiritual. ¿A qué te puede sorprender esto? Mira, esto nos dice y nos enseña algo muy importante. En la iglesia no hay categorías de trabajos más importantes, menos importantes. Podemos pensar en el que se pone al frente para predicar y enseñar,
el que dirige, el que ora y que todos lo ven y piensan que espiritual. Pero resulta, fíjate, esta enseñanza de hoy, que otros trabajos que no parecen tan espirituales requieren igualmente de la dirección de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Este era un artesano, iba a trabajar, como dice ahí, en oro, en plata, en bronce, en piedras, en madera, en toda clase de labor. Era lo que hoy en día nosotros en la iglesia diríamos el de bricolaje. Este es el que hace el bricolaje. ¿A quién se le ocurriría pensar que el que hace el bricolaje tiene que estar lleno del Espíritu Santo? Los que van a hacer la limpieza a la iglesia no necesitan estar llenos del Espíritu Santo. El que está ahí en el orden, que tiene que velar por el orden, que las sillas estén bien puestas, controlar los que entran, los que salen, que no hagan ruido, que esto no hace falta que esté lleno del Espíritu Santo. Bueno, si piensas así, has perdido de vista lo que es la iglesia. La iglesia es santa. Cada uno de los que forman parte de la iglesia son santos. Hemos sido llamados por Dios para ocuparnos en su obra. Todo lo que tiene que ver con su obra es especial. Por lo tanto, no menosprecies a aquellos que sirven en estas cosas y no rebajes la importancia si tú eres el que sirve. Si Dios te ha llamado a que hagas algo en la iglesia, eso es importante y es santo. No es bien lo mismo, pero tiene un paralelismo. ¿Recuerdas en Hechos, capítulo 5, cuando los apóstoles deciden nombrar diáconos? Allí el problema era que la iglesia no paraba de crecer y cada día había más convertidos y por lo tanto había más necesidades. Había muchos, sobre todo en Jerusalén, había muchos pobres, viudas, huérfanos, pobres. Entonces la iglesia se preocupaba de atender todas estas necesidades. Parece ser que tenían comedores así sociales, diríamos nosotros hoy en día. O sea, preparaban comidas grandes para poder alimentar a los que estaban más necesitados. Y en un momento dado los apóstoles se dan cuenta que ellos no pueden atender todo eso porque están descuidando predicar la palabra, dedicarse a las oraciones, a la parte más espiritual. Entonces ahí tú dirías, ¿ves cómo? Sí, claro, es lo más importante. Los apóstoles dijeron, mira, estamos atendiendo muchas necesidades y nos estamos descuidando de predicar la palabra y las oraciones. Y ellos habían sido llamados en primera instancia a eso. Entonces tú tienes que atender el llamado al que Dios te ha llevado. Si Dios te ha llamado a predicar, eso es lo más importante para ti. La predicación de la palabra es esencial en la iglesia, todo lo demás depende de eso. Pero de pronto ellos dijeron, vamos a nombrar a otros varones que se ocupen de atender estas tareas como el de servir a las mesas. Y entonces escogieron a 7 diáconos. Y entre las características que tenían que tener, no escogieron a cualquiera, no, tenían que cumplir unos requisitos. Y entre esos requisitos es que tenían que tener sabiduría, que tenían que tener buen testimonio, y también dice allí que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Alguno dirá, ¿para servir a las mesas? Así como hacer de camarero. Había que estar lleno del Espíritu Santo. Sí, porque lo que se estaba haciendo era para el reino de Dios. Era de la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia y para la iglesia es santo. Todo. Porque le pertenece a la obra de Dios. Si tú no buscas llenarte del Espíritu Santo, no es porque no estés ocupando una posición prominente, no, simplemente porque perdiste de vista que ese es un mandamiento de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, un requisito de Dios para todo creyente. No solamente, repito, el que predica, el pastor, el que preside, el maestro, el que enseña. ¿Quién era Bezaleel? ¿Quién conoce a este, no? Un artesano que trabajaba el oro, la plata, la madera, la piedra, y dice que Dios lo llamó y lo llenó del Espíritu Santo. Lo he llenado del Espíritu de Dios, dice el Señor, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. No solo Moisés estaba llamado por Dios y lleno del Espíritu Santo para cumplir esa misión, hasta los trabajadores que iban allá al tabernáculo a trabajar. Hermano, esto nos tiene que abrir los ojos a esa realidad
cualquiera que sirve, sea en la limpieza, sea en el mantenimiento, sea en lo que sea, si lo hace para el Señor, es santo y por lo tanto tiene que hacerlo con sabiduría, con inteligencia, tiene que hacerlo con la dirección del Espíritu Santo. El testimonio que transmitimos en todo lo que hacemos puede tener que ver con lo espiritual y la salvación de las almas, pero todo lo que tiene que ver con Dios, recuerda, es santo. Así que esta autorización divina, podríamos llamarlo así, Dios autoriza a estos artesanos y no está solo restringida para Bezaleel, sino para todos aquellos que trabajaban en las cosas de Dios, en este caso en el tabernáculo. Dios quería que toda la labor que cada trabajador iba a realizar en el tabernáculo fuese guiada, impulsada por el Espíritu Santo. Pero recuerda, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, no como autónomo, ¿no? Que se va a ganar la vida con ello, y bueno, un creyente allí donde viva, en cualquier área de su vida laboral, familiar, social, tiene que ir lleno del Espíritu Santo para dar testimonio. Pero en este caso esto era especial, era diferente, porque ellos iban a trabajar en las cosas, dice ahí, para que hagan todo lo que yo he mandado. O sea, cuando Dios manda, nosotros obedecemos. Y para obedecerle, tal como Él quiere, tenemos que estar guiados por Él. Eso no quita lo otro. Si tú eres autónomo, eres trabajador en una empresa, tú tienes tu trabajo secular, ¿vale? Y tú confías en el Señor para que Él te ayude, te dé sabiduría y de esa forma realizar tu trabajo de la mejor manera posible. Claro que sí, el creyente cuenta con el Señor para todo. Yo en mi trabajo, cuando estoy en mi trabajo secular, yo constantemente le pido a Dios que me dé sabiduría. Le digo, Señor, dame sabiduría para que yo haga bien mi trabajo, para que pueda dar un buen testimonio de que soy un hijo tuyo. Y eso no quiere decir de que todo trabajador puede cometer un error, equivocarse y que un trabajo salga mal. Pero cuando tú estás guiado por el Señor y estás lleno del Espíritu Santo, tú siempre vas a saber tratar con esos inconvenientes y vas a dar siempre el testimonio correcto. Hay siempre también está un sector que tiene mala fama. Hay un sector de los profesionales que tienen mala fama. Se habla de chapuzas, se habla de malos trabajadores, incluso en esos ambientes laborales hay expresiones hechas, ¿no? Por ejemplo, yo he estado ahí con trabajadores y se gastan bromas y se dicen cosas como que, oye, ¿te ha quedado bien esto? Y el otro dice, bueno, mientras dure hasta que cobre, ya está bien. O sea, siempre existe esa mala fama de algunos que trabajan pues para ganar su dinerito y no usan los mejores materiales y no ponen todo el esmero, y si tendrían que trabajar así lo hacen un poco menos, así ganan un poco más y rebajan aquí, rebajan allá. El cristiano no es así, aunque sea su mundo laboral. Él va a dar testimonio de que es un hijo de Dios y que todo lo que hace lo hace con integridad. Y como decía el apóstol Pablo, que todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Aunque tú pienses, no, pero esto no es espiritual, esto no es una cosa que tiene que ver con el reino, con la iglesia, con la santidad de Dios. No, sí, pero todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, ahora representa a aquel a quien sirves. Si eres hijo de Dios, tienes que vivir como un hijo de Dios. Y eso representa que en cualquier área de tu vida, tú vas a dar testimonio de que eres una persona íntegra y eres una persona responsable. Aparte de eso, en este caso, con más énfasis todavía, cuando tú sirves en la iglesia, cuando tú haces algo para Dios, eso es algo santo. Y tienes que confiar y depender en la sabiduría de Dios para realizar esa tarea. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo no para trabajar para ellos mismos, sino para el Señor. Recuerda, ahí lo dice la frase, para que hagan todo lo que te he mandado. El poder de Dios no debe ser utilizado solo para fines egoístas, aunque repito lo que he dicho antes, en tu testimonio diario, sea lo que sea que tú hagas, tienes que dar testimonio de que eres hijo de Dios. Pero cuando tú haces algo para la obra del Señor, tienes la responsabilidad que no es para ti, es para Dios. Y Dios es santo, santo, santo.
Así que me voy a esmerar y me voy a esforzar en hacerlo lo mejor posible. Si quieres la referencia para los que tomáis notas de ese texto que os citaba de memoria, Colosenses 3:23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres. Y a continuación viene una lista de artículos del versículo 7 al 11 que tenían que ser preparados para esa construcción del tabernáculo y sus muebles. La construcción del tabernáculo la hemos visto en los capítulos anteriores, pero aquí tenemos detalles relacionados con el tabernáculo. Hemos estado hablando de las vestiduras sacerdotales, de la consagración de los sacerdotes, de los altares que había en el tabernáculo, de la unción con el aceite. Todo eso es lo que rodea el tabernáculo, y por eso ahora estamos hablando también de estos detalles, de los artesanos que trabajaron en la construcción del tabernáculo, estos requisitos especiales que tenían que cumplir. Ahora habla de los artículos que tenían que ser preparados, versículos 7 al 11. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. O sea, estos artesanos tenían que trabajar en todo esto, en todos estos artículos que formaban parte del tabernáculo de reunión. Ahí se menciona el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella. Diríamos que esas tres cosas son las primeras que se mencionan porque son las más importantes. La lista, al parecer, es dada debido a que Dios quería un trabajo organizado, atento, santo, nada tenía que olvidarse, nada tenía que descuidarse. Recuerda, a estos artesanos Dios los ha llamado de forma personal por su nombre y les ha llenado del Espíritu Santo para que realicen esta tarea. Por eso dice ahí: harán conforme a todo lo que te he mandado. Esto nos recuerda que Dios quería que el tabernáculo y todo su mobiliario fueran construidos no a criterio humano, sino de acuerdo a un patrón específico que Dios le había mostrado a Moisés. Él recibió el modelo, él recibió las indicaciones precisas de cómo se tenía que fabricar, porque este tabernáculo terrenal era figura del celestial. Ahí no nos vamos a detener más porque hemos estado estudiando todo esto, lo que era cada una de esas cosas. Nos hemos tomado tiempo para hablar del arca del testimonio, para hablar de los diferentes espacios dentro del tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, el mobiliario. Todo eso lo hemos estado estudiando en detalle. Aquí hoy la enseñanza que hemos resaltado es esa, que Dios llama por su nombre y llena del Espíritu Santo aún aquellos que van a realizar estas tareas que simplemente podrían ser de bricolaje. Bueno, cuando es para Dios es santo, es importante. Y ahora, a continuación, del versículo 12 al 17, el texto se detiene otra vez en el día de reposo, que también hemos estado hablando. Así que vamos a ver algunas reflexiones, pero no vamos a hacer un estudio en profundidad del día de reposo porque ya tenemos por ahí algún estudio que otro, y si alguno de vosotros os gustaría profundizar más en ese tema, podéis ir a buscar ese estudio, que lo tenéis ahí con títulos y lo podéis encontrar y os podéis llenar más de eso. Pero bueno, vamos a seguir en este orden en el libro de Éxodo, así que nos vamos a detener ahí un poquito, vamos a leer. Dice en el versículo 12 al 17, habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Antes, en esta serie de Éxodo, estuvimos, como dije antes, estuvimos detenidos estudiando acerca del día de reposo y de las fiestas. Y pudimos dedicarnos ahí a algunas sesiones, algunos estudios y verlo ampliamente. Aquí vuelve a haber un recordatorio acerca del día de reposo. En verdad, dice ahí, versículo 13, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Este fue un mandato puesto estratégicamente. Al final de todos los mandamientos, para la construcción del tabernáculo, todos han trabajado arduamente, se ha terminado la construcción del tabernáculo. A pesar de que Dios le dio a Israel el trabajo de construir este tabernáculo, Dios no quiere que ellos pierdan de vista que hay que trabajar, pero hay que seguir respetando el día de reposo. El descanso de Dios aún debía ser respetado mientras se trabajaba en el tabernáculo. Puede ser que por alguna causa especial, excepcional, alguien transgreda el día de reposo. Jesús lo enseñó. Pero tiene que ser algo especial, no por norma, no como menosprecio a lo que Dios ha mandado. Mira, en todos estos temas siempre tenemos que trabajar con ese equilibrio perfecto, porque en ambos casos nos podríamos desviar a derecha o hacia izquierda. Podrían estar los que justifican y dicen, no, pero el día de reposo, mira, Jesús le restó importancia, él hizo cosas en día de reposo, de trabajo, así que no pasa nada, vamos a trabajar el día de reposo. No tenemos día de reposo, no te vayas a ese extremo, tampoco te quedes en el otro, como los fariseos, como los judíos. No, el día de reposo Dios lo mandó, así que no se puede hacer nada en día de reposo, absolutamente nada. Oye, y si un burro tuyo, un animal, se cae en un pozo en día de reposo, ¿dejarás que muera? ¿No lo sacarás? O sea, te puedes ir a cualquiera de los dos extremos. Los radicales aquí, los radicales allá. Normalmente los extremos, en estos sentidos, siempre son equivocados o malos. Dios nos muestra siempre una enseñanza equilibrada, basada en un sentido común que tiene que ver con lo espiritual, claro, de Dios. Y Dios es quien nos dirige, Él tiene que ser quien nos esté mostrando ese camino. Pero tenemos que ser sabios, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra propia perspectiva. Nosotros tendremos nuestros propios criterios equivocados y a veces acertaremos, pero son nuestros criterios. El Señor estableció el día de reposo. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué el Señor establece un día de reposo? ¿Quién lo recuerda o quién lo sabe? Dios en la creación dice que creó los cielos y la tierra y todos los seres vivos, todo lo que hay, en 6 días. Y el séptimo día dice descansó. Pero hemos dicho Dios no se cansa. ¿Por qué dice ahí descansó? Lo que Dios estaba haciendo era establecer un principio universal que se aplicaría en la creación, en el ser humano. Y es que el ser humano necesita tener un descanso periódico. Este descanso se establece en jornadas de trabajo de 6 días y 1 de descanso. En el debate, ¿se tiene que guardar el sabbat o puede ser el domingo? ¿Cuándo dejamos de trabajar, el sábado o el domingo? Bueno, el principio es, trabaja 6 días, descansa 1. El pueblo judío dejó fijado el sábado como ese día de descanso. Pero es el principio, lo que implica es, trabaja 6 días, descansa 1. Hay profesiones que por el tipo de profesión tienen que tener un día de reposo distinto al que la gran mayoría tienen. En nuestros países occidentales, el día de reposo, ahora por excelencia de descanso, es el domingo. Es el descanso semanal. Aunque con los años ya no nos hemos quedado con un día de reposo, en realidad tenemos 2, el sábado y el domingo.
porque las jornadas laborales se han ido reduciendo. Cuando yo era pequeño, la jornada laboral implicaba hasta el sábado. Pero con los años esto se ha ido reduciendo. A día de hoy se sigue reduciendo. Se hablaba de 40 horas semanales, se bajó a 39, ahora se está hablando de 37, no sé cuánto. Se van reduciendo las jornadas laborales. El hombre cada vez trabaja menos. Algunos dirán, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Bueno, depende. El trabajo también es una bendición y es necesario. Si en la sociedad en la que estás, tu empresa dice que tu jornada laboral son 40 días y tienes sábado y domingo de descanso, es perfecto. Ahora supón que otra empresa, por la actividad, dice, no, pero tú tienes que trabajar. Yo os he contado que por muchos años trabajé de pastelero y las pastelerías abrían los domingos. Entonces mi día de reposo era el lunes. Yo trabajaba de martes a domingo y descansaba los lunes, pero tenía mi día de reposo. Nunca tuve problema de conciencia en decir, Dios estableció el sábado, los cristianos paraban el domingo. Nunca tuve problema de conciencia porque yo entendí siempre ese principio que Dios estableció, es que necesitas reposar un día a la semana. Tienes que descansar un día para desconectar del trabajo, poder tener más tiempo para estar con Dios, santificar ese día. A partir de ahí, los debates, eso es fariseísmo, es entrar en todos estos detalles de que si tiene que ser así, si tiene que ser. Jesús les tuvo que decir, coláis el mosquito y os tragáis el camello. Están fijándose en cosas que no tienen tanta importancia, y las que son importantes, el amor al prójimo, la obediencia a la palabra, etcétera, resulta que las pasaban por alto. Bien, Dios quería que el pueblo descansase. Este principio no solo se quedó restringido a Israel, trascendió al mundo entero. El ser humano entiende que tiene que descansar un periodo, después de un periodo de trabajo hay que tener un descanso. Y esto quedó establecido por ese principio de la semana. Dios es quien establece esta forma de medir el tiempo, por semanas. 6 días tardó en crear todo y el séptimo día Él lo dejó para reposo, descanso. Y ahora cuando Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo, yo llamo a los artesanos por su nombre, yo los lleno del Espíritu Santo, inmediatamente después dice, pero no te olvides, guarda mi día de descanso, mi día de reposo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová, que yo soy Jehová que os santifico. Aunque ahora vivimos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto no estamos atados de esta forma al día de reposo, te lo puedo mostrar en algunos textos, dice en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, ahora en el Nuevo Testamento no estamos sujetos a esa esclavitud de guardar, no, es que tiene que ser el sábado, no, es que tiene que ser así. Esto lo hacen algunos, hacen diferencia entre día y día. Unos dicen que todos los días son iguales. Otro dice, no, un día es diferente a los demás porque este es el día de reposo. Mira, dice, esto tiene que ver con tu conciencia, con tu mente. Delante del Señor, tú tienes que tener claro cómo te administras. Colosenses capítulos 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Había algunos que os juzgaban a los creyentes. Ahora en Cristo se empieza a vivir todo de otra manera. Los creyentes están pensando, no, pero somos libres en Cristo, hemos sido librados de esa esclavitud, de estas leyes ceremoniales, de estos rituales de fiestas, de abstenerse de comidas, de esto y del otro. Y ahora en Cristo se entiende que todo es nuevo. Cristo ya realizó la misión que tenía, muchas de esas cosas que eran sombra de lo que había de venir ya se cumplió, así que de pronto no se sentían esclavos de estos detalles. Y podían tomar decisiones. Pero, por otra parte, no olvidemos que hay un principio detrás de esa enseñanza que sigue estando vigente. ¿Qué hicieron los cristianos?
en pocos años dejaron de guardar el sábado, pero comenzaron a guardar el domingo. O sea, no eran esclavos de tener que decir, no, es que tiene que ser un sábado, porque el sabbat es santo, y desde que se pone el sol el viernes hasta no se puede hacer nada, ni mover un dedo, y no, los creyentes ahora se dieron cuenta que eso era una esclavitud de las leyes que tenían que ver con las fiestas y todo esto, y esto ya tuvo su momento. Ahora en Cristo esto cambió, está hecho nuevo. Pero por otro lado ellos entendían que tenían que tener un día para descansar y aprovechar ese día de descanso para poder invertir más tiempo en las cosas de Dios. Entonces nuestro reposo se basa, como ahora en el Nuevo Testamento se nos enseña, en la obra que Cristo ya terminó y realizó para nosotros. Entonces eso no tiene que ser eclipsado por nuestro trabajo para el Señor. Cuando los trabajadores de Dios se fatigan, ellos por lo general descansan, se detienen y descansan. Ese es el principio del día de reposo, eso es lo que se buscaba, descanso, descansar. La diferencia entre lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que nosotros hacemos para el Señor es como la diferencia entre el sol y la luna. El sol tiene la luz propia, la luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. El sol es casi increíblemente grandioso en comparación con la luna. Es mucho más grande que la Tierra, aún muchísimo más grande que la luna. Pero si la luna está exactamente en el lugar correcto, es posible que la luna eclipse el sol. Tú estás en un lugar del planeta y justo la luna se interpone entre el sol y el punto en el que tú estás, y de pronto la luna, que es muchísimo más pequeña que el sol, eclipsa el sol. Por eso algunos cristianos viven en un constante estado de eclipse total, permitiendo que lo que ellos están haciendo por Jesús parezca más importante que lo que Jesús hizo por ellos. ¿Cómo te quedas? Estoy viendo estos días información ahí de algún personaje que viene a Barcelona y a Madrid aquí, personaje del mundo evangélico, del espectáculo, diría yo, del mundo evangélico, ¿no? Y está anunciado, y ahí los comentarios, me estaba mirando un poco los comentarios de la gente, algunos bien afectados porque se quedaron sin su entrada. En teoría viene a dar una conferencia, digo en teoría porque viene y hace espectáculo y da conferencias, se supone que predica, se supone, no sé. Pero el caso es que se pusieron las entradas a la venta y no son baratas, y se han agotado en poco tiempo, y algunos están bien apesadumbrados. Ay, me he quedado sin mi entrada, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no puede ser. Había algunos hasta quejándose, ya criticando a otros. No, es que viene a España a dar aquí una conferencia y resulta que hay gente comprando entradas de toda Europa, viene gente de Londres, de Francia, de aquí, de allá. No, viene para los que vivimos en España, los demás no vengáis. Y yo estaba leyendo eso y pensaba, no puede ser. Tienes la predicación de la palabra de Dios gratuitamente todos los días en internet. Mira, aquí estamos haciéndolo ahora. Y no veo yo a la gente peleándose ahí por querer ir a escuchar la palabra de Dios. Pero claro, no es tan divertido como este que viene y monta un show y un espectáculo y su nombre y todo, ¿no? Esos detalles nos indican lo que estamos diciendo aquí en este momento. El día de reposo tenía que ser una señal entre mí y los hijos de Israel. O sea, tenéis que guardar este día para que sepáis que yo, Jehová, os santifico. La obra la hace Dios. Nosotros estamos en sus manos como herramientas a quien Él usa. Recuerda lo que te he dicho. El sol y la luna no se pueden comparar. El sol es grandísimo, inmensamente más grande que la luna. Para que te hagas una idea, si tú pones una pelota de básquet que represente el sol, la luna sería el puntito de un alfiler, para que te hagas una idea del tamaño. La luna no tiene luz propia, es la luz del sol la que se refleja en la luna, etcétera, etcétera. Pero resulta que en un momento dado, según la posición que la luna ocupa, puede eclipsar al sol. Y os decía que así hay gente que se llaman cristianos y que viven siempre para mostrar sus habilidades y sus dones
y no sé con qué intención, pero eclipsan la obra que Jesús ha hecho por la humanidad. La gente se queda mirando al hombre en su espectáculo y dejan de mirar a Cristo. Si un predicador hace eso, no es un buen predicador. Ya no voy a decir que sea verdadero o falso, eso algunos sí que están muy notado, muy señalado por sus obras, pero yo no soy quien para decir este es salvo, este no, este es del Señor, este no lo es. Por sus frutos los conoceréis. Así que cada uno tiene que ver dónde se mueve y cómo camina. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Repito, recuerda, siempre el gran debate del día de reposo está presente. Lo hemos estudiado en esta misma serie de Éxodo, ya semanas atrás estuvimos estudiando acerca del día de reposo y de las fiestas. Hoy nos sale aquí y nos tomamos un ratito para volver a hablarlo y puntualizar lo básico, lo esencial. ¿Qué hay detrás del día de reposo? No es el sábado. Es que 6 días trabajarás y uno descansarás. Ese es el principio. Y cuando tú descansas, ese día invierte en las cosas de Dios. Ya que no tienes que estar ahí tus 8 horas en la empresa y atendiendo, es que lo necesitamos. El ser humano necesita un día a la semana desconectar de esa rutina diaria. ¿Y qué hacemos los cristianos? Pues tenemos nuestro culto dominical, aprovechamos para nuestras reuniones, podemos comer algunos hermanos juntos, tenemos cosas especiales. Estamos cumpliendo el propósito que Dios estableció para ese día de reposo. Otros toman el día de reposo como algo ritual y se convierten en esclavos de ese día de reposo y después resulta que pierden de vista las cosas más importantes, el amor de Dios y todo lo que Dios es. Hay Héctor y Gonzalo que hacen comentarios en el chat en directo. Gonzalo dice: el cristianismo se está convirtiendo en un entrenamiento o entretenimiento, no sé lo que querías decir, Gonzalo, pero sí, esa es la realidad. A mí me sorprende y te das cuenta de cuando ves como esto que os estaba diciendo, ¿no? Ves anunciado ahí en internet, viene fulanito de tal y tiene un nombre. Y ya tú fíjate en toda la escenografía que se monta, ¿no? O sea, en este anuncio específico, no digo nombres, porque igual vosotros ya sabéis a quién me refiero. Yo aquí por internet, que esto es público, pues tampoco se trata de hablar de uno, de otro. Pero si tú te fijas en esta publicidad, ni siquiera se menciona a Cristo, ni siquiera se habla de vamos a predicar la Biblia. Simplemente hay una frase lema, que en este caso ni hace alusión a la Biblia, ni a Cristo, ni al Evangelio, pero se supone que el que viene es un conferenciante cristiano, digo se supone. Y entonces, pero lo que él hace es todo un show. Y no se habla ni de predicación, se habla de conferencia. En esa conferencia hay humor, hay entretenimiento, es como en el mundo cuando un showman, un conferenciante de estos, pues hace su puesta en escena. Y por el nombre que tiene, la gente quiere venir a verlo, por la fama, por el renombre, porque sí, habla muy atractivo, entretiene, te divierte, te ríes y tal, pero yo siempre te voy a decir lo mismo, mira un poquito más allá de lo superficial, escucha atentamente lo que ahí se habla, analiza y mira si se está predicando la Biblia, el Evangelio, doctrina, si se está exaltando a Dios o se está exaltando al hombre. Si se está pretendiendo en el nombre del Señor, pero en realidad, como os he dicho, es la luna eclipsando al sol. ¿Cómo se atreve la luna a eclipsar al sol? Bueno, pues depende del punto en el planeta en el que vives. Si la luna se interpone entre el sol y tú, la luna impide que los rayos del sol te lleguen a ti. Lo eclipsa. Bueno, algunos pretenden eclipsar a Dios en medio de supuestamente su obra. Y buscan eso, como Gonzalo ahí decía, entretenimiento. Y Héctor dice, prácticamente un payaso. Pues sí, Héctor, tienes toda la razón. Yo me cuido de no utilizar algunas expresiones así públicamente y mencionar nombres, por eso, porque estamos ahí en un lugar público, pero tienes toda la razón. Espectáculo.
Hay por ahí una frase que dijo, ¿quién la dijo? Spurgeon, o no sé, ahora no recuerdo, pero que decía algo así, que, ¿cómo dice la frase? A veces aparece por ahí, más de una vez aparece por ahí por internet, como advirtiendo, ¿no? Que llegaría un día en el que los predicadores ya no predicarían para alimentar a las ovejas, sino que habría gente para entretener a las cabras, algo así venía a decir. Igual alguno de vosotros lo habéis leído y os acordáis mejor que yo. Pero tristemente, la iglesia se ha convertido en algo así. Mira el último versículo de este párrafo, de este capítulo 31, el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Alguno igual se olvidó de que Moisés está en el Sinaí. O sea, claro, pero no estábamos estudiando la construcción del tabernáculo y los utensilios del tabernáculo. Sí, pero es que Moisés está en el Sinaí recibiendo todas estas instrucciones de Dios. O sea, están la escena allí por el capítulo 20. Tendríamos que ir para atrás ahora. 22, 20 algo por ahí. Moisés subió al Sinaí. No, antes del 20, perdón. Antes del 20. El 20 recibe los mandamientos. Él sube al Sinaí y Dios le da la ley, Dios le habla y Dios le dice, tienes que hacer así. Y le dice. Y todas estas instrucciones de estos últimos estudios es Moisés en el Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, todo lo que hemos estado estudiando es lo que Dios le dijo. Cuando terminó de hablar, Dios le dio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nosotros decimos a menudo, a veces decimos, ¿no?, que algo no va a ser cambiado. Es como una frase hecha, ¿no? Dices, esto puede ser cambiado a no ser que esté escrito en piedra. Estos mandamientos estaban escritos en piedra, con el dedo de Dios. ¿Cómo debió ser eso? Yo siempre me escandalicé cuando leí por primera vez el texto, cuando Moisés baja del Sinaí y se encuentra al pueblo adorando el becerro de oro, que dice que lanzó las tablas de piedra al suelo y las rompió. Y yo cuando leí eso se me encogió así, ¿no? Me quedé así, porque yo me metí en el texto cuando estuve ahí leyendo y Dios le dio a Moisés las tablas escritas con su dedo. Y yo pensaba, wow, de todos los artefactos humanos que uno pueda tener, históricos, es decir, esto fue de aquel rey, esto estuvo no sé dónde, esto... Imagínate conservar las tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios. Y cuando llega Moisés, el hombre más manso de la tierra, lo que era más fuerte perdió su dominio y rompió las tablas. Era una ira justificada por lo que estaba viendo, pero hombre, contente que te acaba de dar Dios unas tablas nuevecitas escritas con su dedo y va y las rompió, ¿no? Bueno, ¿te imaginas esas tablas escritas con el dedo de Dios? ¿Dónde fueron colocadas esas tablas de piedra? En el arca del testimonio o el arca del pacto, tiene varios nombres. Y ahí permanecieron en ese lugar. Luego se colocó también la vara de Aarón que floreció y también se introdujo un tarro con el maná. Siempre la pregunta fue la misma. ¿Y dónde está hoy el arca del testimonio? No se sabe. ¿Aparecerá? Puede ser. ¿La tendrá alguien y está en un lugar secreto, en paradero desconocido? No tenemos idea. Hay un montón de rumores y de historias por todas partes. Desde que la tienen escondida el ejército israelí, pero no quieren desvelarlo por temas de seguridad y como secreto de Estado, hasta que siguen buscándola por túneles bajo el monte del templo. Ahí dice que hay excavaciones secretas que siguen buscando el arca. Otros dicen que fue llevada a otro país, a Etiopía. Dicen algunos que está en Etiopía y está guardada por creyentes. Otros dicen muchísimas cosas. En cualquier caso, el arca de la alianza ya no es más que un mero objeto histórico, que tiene un valor histórico. Pero recuerda, la presencia de Dios ya no está en ese lugar. Eso cumplió su función hasta la venida y la obra de Cristo. Cuando Cristo vino, el velo del templo se rasgó en dos y ese lugar santísimo con el arca del testimonio quedó expuesto. Y nunca más
La gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Ahora, como objeto histórico, ¿te imaginas? ¿Estarán las tablas de piedra dentro todavía? ¿Te imaginas poder tener en tus manos unas tablas de piedra escritas por el dedo de Dios? Bueno, no te dejes llevar por la idolatría, ¿eh? Yo estoy hablando desde el punto de vista eh, de, eh, de aquel que valora objetos antiguos, lo que representaron en su día, pero jamás vamos a adorar a unas tablas de piedra. No las vamos a poner en un altar y nos vamos a inclinar ante ellas, que eso es lo que hacen los religiosos. Muchos religiosos hacen eso. Ah, no, esto tiene que ver. O como estos personajes que estábamos hablando. Se van a pelear porque les dé un autógrafo a este personaje que viene a Madrid y Barcelona. Se van a pelear, pero lleva guardaespaldas. No todos se pueden acercar a él. Algún privilegiado que otro. Y si te firma la Biblia, pues ya la Biblia, ahora nota mi tono de ironía, ahora la Biblia ya tiene más unción, está firmada por fulanito de tal. Bueno, la farándula cristiana no se detiene, ahí sigue adelante, pero las cosas de Dios son santas. ¿Recuerdas lo que Dios nos enseñó hoy? Dios llamó a artesanos por su nombre. ¿Quién era Bezaleel? ¿Quién era Aholiab? Trabajadores que iban a ejercer en el templo. Pero Dios los llamó de forma individual, Dios los llenó de su Santo Espíritu. Lo que hacemos para el Señor es santo. Se tiene que hacer con la máxima reverencia y el máximo temor a Dios. Nunca pierdas de vista eso. Y hemos hecho una breve reseña de recordatorio sobre el día de reposo. Si Dios quiere, el próximo viernes, que volveríamos a Éxodo, llegamos a ese momento que hemos mencionado tantas veces y que tristemente está ahí en la Biblia y que tenemos cosas que aprender de él, que es el episodio precisamente del becerro de oro. Y eso, si Dios quiere, será de aquí a 7 días, el próximo viernes volveremos a Éxodo y veremos esta triste historia del pueblo de Israel. Pero por hoy tenemos que terminar porque se nos ha hecho la hora, así que hermanos, me despido de vosotros. De los que estáis en línea, en directo, y de los que van a ver esto luego en diferido, un fuerte abrazo a cada uno. Ya os emplazo hasta mañana sábado. En principio el estudio va a ser a las 9. Digo en principio porque tenemos una actividad con jóvenes antes, por la tarde, y yo creo que a las 9 hemos acabado, pero si hubiese algún cambio lo íbamos a informar, pues si se retrasase un poco el estudio o algo, estaríamos informando. Pero si no, en principio quedamos 9 de la noche, nos vemos mañana y estudiaremos un poquito más sobre la historia de la Iglesia. Un abrazo, queridos, esta mañana, si Dios quiere.